Hay algo que la mayoría de las personas ignoran sobre su propia mente. Algo que, una vez que lo descubres, cambia por completo la forma en la que percibes la realidad. Lo curioso es que no es un secreto oculto ni algo reservado para unos pocos, sino que siempre ha estado ahí, frente a ti, esperando a que lo notes. Se ha hablado de ello en antiguas civilizaciones, en textos místicos y en filosofías esotéricas, pero la mayoría de la gente lo descarta o simplemente no lo comprende. El tercer ojo no es solo una metáfora ni un concepto místico para hablar de intuición. Es una capacidad real del ser humano, una herramienta que te permite percibir más allá de lo ordinario, pero no funciona de la manera en la que muchos creen. No es que, de un momento a otro, vayas a ver dimensiones ocultas o figuras fantasmales. Eso es solo una parte de la historia, y si te quedas hasta el final de este video, te explicaré por qué la mayoría de las personas fracasan al intentar abrirlo y cómo evitar caer en ese error. La mayoría de los consejos que circulan en internet sobre cómo abrir el tercer ojo están incompletos. Dicen que medites, que hagas ciertos ejercicios de respiración o que visualices una luz en el entrecejo. Pero si fuera tan simple, todo el mundo lo habría logrado ya. El verdadero primer paso no es ninguno de esos. Es algo mucho más profundo, algo que muy pocos te dicen porque no es tan fácil de vender como un tutorial de 5 minutos. Antes de poder activar tu tercer ojo, debes entender una verdad fundamental: la percepción que tienes de la realidad está limitada por tus propias creencias. No importa cuánto medites o cuánto practiques si tu mente sigue encadenada a patrones rígidos de pensamiento. La activación del tercer ojo no es un truco, es un cambio en la forma en que interactúas con la existencia. Desde el momento en que nacemos, se nos entrena para ver el mundo de una manera específica. Nos enseñan qué es real y qué no, qué es posible y qué es imposible. Pero lo que no nos dicen es que la realidad que experimentamos es solo una interpretación, un reflejo de nuestras creencias y limitaciones internas. Si quieres abrir tu tercer ojo, lo primero que debes hacer es cuestionar esa realidad, desafiar tus propias percepciones. Piensa en esto: cuando eras niño, tu mente era mucho más flexible. Veías el mundo con asombro, sin filtros, sin prejuicios. No te preocupaba si algo era lógico o no, simplemente lo experimentabas. Pero con el tiempo, la sociedad te enseñó a cerrar esa parte de ti, a encasillar todo en categorías rígidas. Te dijeron que era posible y que no, y sin darte cuenta, empezaste a limitarte a ti mismo. El tercer ojo es la capacidad de ver más allá de esas limitaciones. No significa solo ver energías o dimensiones ocultas, sino percibir la verdad sin la distorsión de tus propias creencias. Pero para llegar a ese punto, primero debes entrenarte para ver la realidad con nuevos ojos. Este es el verdadero primer paso, la deconstrucción de la realidad. Tienes que aprender a cuestionar todo lo que das por hecho, todo lo que crees saber. Esto no significa caer en paranoia o creer en cualquier cosa sin evidencia, sino desarrollar una mente abierta y flexible, capaz de considerar múltiples perspectivas sin aferrarse a ninguna en particular. Empieza por algo simple. Observa el mundo a tu alrededor y pregúntate: ¿por qué creo que esto es así? ¿Quién me enseñó a verlo de esta manera? ¿Podría haber otra forma de interpretarlo? No busques respuestas inmediatas, solo mantén la pregunta abierta en tu mente. Cuando empiezas a hacer esto, algo curioso sucede. Poco a poco, te das cuenta de que muchas de las cosas que dabas por ciertas no son más que convenciones sociales o creencias heredadas. Y aquí es donde la magia comienza. Al desafiar esas creencias, empiezas a ver más allá de los límites autoimpuestos, y es en ese momento cuando tu tercer ojo comienza a abrirse naturalmente. Es posible que experimentes momentos de claridad repentina, intuiciones más fuertes o una sensación de conexión con algo más grande que tú. Pero lo más importante es que empezarás a notar detalles en la realidad que antes pasaban desapercibidos. Verás patrones en las coincidencias, sentirás la energía de los lugares y las personas de una manera más profunda. Y aquí es donde muchas personas fallan. Creen que estos primeros destellos son el resultado final, pero en realidad es solo el comienzo. La activación del tercer ojo no es un evento único, sino un proceso continuo. Cuanto más entrenas tu mente para cuestionar y expandir su percepción, más se abre esa puerta. Pero hay un problema.
Cuando comienzas a ver la realidad sin los filtros impuestos, te das cuenta de cosas que pueden incomodarte. Ves cómo las personas viven atrapadas en patrones repetitivos, cómo la sociedad fomenta ciertas narrativas para mantener el control, cómo incluso tus propios pensamientos no siempre son realmente tuyos. Este es un punto crítico en el proceso. Muchas personas, al llegar aquí, se asustan y retroceden. Prefieren volver a la comodidad de la percepción limitada, porque abrir los ojos puede ser abrumador. Pero si llegas hasta aquí, tienes dos opciones: cerrar los ojos de nuevo o seguir adelante y ver hasta dónde puedes llegar. Si decides continuar, entonces debes profundizar en tu práctica. No basta con cuestionar la realidad de vez en cuando, debes convertirlo en un hábito. La meditación ayuda, pero no en la forma en la que la mayoría cree. No se trata de sentarse en silencio y esperar que algo mágico ocurra. Se trata de observar tu mente con absoluta honestidad, de notar cada pensamiento, cada emoción y preguntarte, ¿de dónde viene esto? ¿Es realmente mío o es un reflejo de algo que aprendí? Cuando haces esto de manera consistente, empiezas a notar que hay una parte de ti que siempre ha estado ahí, observando. No es tu mente racional, no es tu ego, sino algo más profundo, más silencioso. Ese es el ojo que siempre ha estado abierto, esperando a que lo notes. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que abrir el tercer ojo es algo que deben hacer, cuando en realidad es algo que deben dejar de bloquear. No es que necesites adquirir una nueva habilidad, sino deshacerte de las capas de condicionamiento que han estado ocultando lo que siempre ha estado ahí. Si has llegado hasta aquí en este video, significa que estás listo para dar ese primer paso de verdad. No busques técnicas rápidas ni atajos, porque no existen. La única forma real de abrir el tercer ojo es aprendiendo a ver sin los filtros que has acumulado a lo largo de tu vida. Ahora te dejo con una pregunta: ¿estás dispuesto a mirar más allá de lo que siempre has creído? Porque una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya sientas que algo dentro de ti empieza a cambiar. Tal vez no sea algo que puedas explicar con palabras, pero lo sientes. Es una especie de inquietud, una sospecha de que la realidad es más de lo que parece, de que hay algo más allá de lo evidente. Y no es una idea nueva, es un conocimiento que siempre ha estado dentro de ti, esperando ser reconocido. Pero aquí es donde la mayoría se detiene. Llegan a este punto, sienten el llamado, pero luego lo ignoran, lo descartan como un pensamiento pasajero, como una curiosidad sin importancia. ¿Por qué sucede esto? Porque el proceso de abrir el tercer ojo no es solo un cambio de percepción, sino un enfrentamiento directo con el miedo. Y no es cualquier miedo. Es el miedo a lo desconocido, el miedo a descubrir que la realidad no es lo que siempre creíste que era. Este es el verdadero obstáculo, y no se trata solo de la percepción de dimensiones ocultas o de ver energías invisibles, sino del miedo a la verdad. Imagina por un momento que has vivido toda tu vida en una casa con las ventanas cerradas. Todo lo que conoces es el interior de esa casa, las paredes, los muebles, las sombras que proyecta la luz artificial. Pero un día, alguien te dice que hay una ventana que puedes abrir, que hay un mundo afuera que nunca has visto. Lo primero que sentirías no sería emoción, sino miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a que todo lo que creías saber sobre tu hogar no sea toda la historia. Y ese es exactamente el miedo que surge cuando el tercer ojo comienza a abrirse. Este miedo es lo que detiene a la mayoría. Algunos sienten vértigo, otros experimentan ansiedad o incluso resistencia interna, como si algo dentro de ellos luchara por mantenerlos en su percepción habitual. Y no es casualidad. Toda tu vida has sido entrenado para evitar este despertar. La sociedad, la educación, las normas culturales han sido diseñadas para mantenerte dentro de un marco de realidad estable, predecible, controlado. Y cuando empiezas a ver más allá de ese marco, el sistema de defensa de tu mente entra en acción. Entonces, ¿cómo superarlo? ¿Cómo atraviesas esa barrera sin quedar atrapado en el miedo? La respuesta está en la rendición. No en el sentido de rendirse ante el miedo, sino en la rendición ante la experiencia,
en permitir que la verdad se revele sin luchar contra ella. Es un proceso de aceptación radical, de estar dispuesto a ver sin filtrar, sin juzgar, sin tratar de encajar lo nuevo dentro de lo viejo. Y aquí es donde muchos fallan nuevamente. Creen que abrir el tercer ojo significa añadir algo nuevo a su vida, adquirir una nueva habilidad, ver algo que antes no podían ver. Pero la verdad es que no se trata de añadir, sino de soltar. Soltar ideas preconcebidas, soltar creencias limitantes, soltar la necesidad de controlar la experiencia. En este punto, es crucial hablar de un aspecto que pocas personas consideran cuando intentan abrir su tercer ojo, la conexión con el cuerpo. La mayoría cree que este despertar es solo un fenómeno mental o espiritual, pero ignoran que el cuerpo juega un papel fundamental en el proceso. Tu percepción no está aislada de tu biología, al contrario, tu cuerpo es el vehículo a través del cual experimentas la realidad. Si tu cuerpo está saturado de tensiones, bloqueos energéticos o patrones de estrés, tu percepción también estará limitada. Aquí es donde la respiración se vuelve esencial. No en el sentido superficial de simplemente respirar mejor, sino en la capacidad de usar la respiración como una herramienta de expansión de la conciencia. La forma en la que respiras determina la forma en la que experimentas la realidad. Respiraciones superficiales y rápidas mantienen la mente en un estado de alerta y miedo. Respiraciones profundas y conscientes permiten que la percepción se relaje y se expanda, pero no basta solo con respirar mejor. También es necesario observar cómo el cuerpo reacciona cuando comienzas a ver más allá de lo habitual. Muchas veces, cuando el tercer ojo empieza a activarse, el cuerpo reacciona con tensión, con resistencias físicas que reflejan el miedo interno. Pueden manifestarse como dolores de cabeza, presión en el entrecejo, mareos o incluso sensación de desorientación. Es aquí donde entra la importancia de la integración. Abrir el tercer ojo no es un evento aislado, sino un proceso que debe ser integrado en todos los niveles de tu ser. No se trata solo de percibir más, sino de estar preparado para manejar lo que percibes. La integración significa aprender a moverte dentro de esta nueva percepción sin perderte en ella, sin desconectarte de la realidad cotidiana. Y aquí surge otra pregunta importante: ¿qué sucede cuando empiezas a ver más allá? No solo en el sentido literal de ver energías o dimensiones, sino en el sentido de darte cuenta de cómo funciona realmente la realidad. Porque cuando el tercer ojo se abre, empiezas a notar que muchas de las estructuras que considerabas sólidas son, en realidad, ilusiones. Las coincidencias dejan de ser coincidencias. Las interacciones con las personas revelan capas ocultas de significado. Los eventos que antes parecían aleatorios comienzan a mostrar patrones. Todo se vuelve parte de un entramado interconectado que antes no habías percibido. Y aquí viene otra trampa: la fascinación. Muchas personas, al llegar a este punto, se dejan llevar por la fascinación de la percepción ampliada. Se obsesionan con los fenómenos, con las visiones, con la capacidad de ver lo que otros no ven. Pero esto es solo una distracción. Porque el verdadero propósito del tercer ojo no es ver más, sino comprender más. No es acumular experiencias extraordinarias, sino aprender a interpretar la realidad de manera más profunda. La verdadera prueba no está en lo que puedes ver, sino en cómo usas esa percepción ampliada en tu vida diaria. ¿Te hace más consciente de tus acciones? ¿Te permite tomar mejores decisiones? ¿Te ayuda a comprender mejor a los demás? Porque si no hay un cambio en tu forma de vivir, entonces todo esto no es más que un espectáculo sin sentido. Y aquí llegamos a una de las revelaciones más importantes del proceso: abrir el tercer ojo no es un objetivo en sí mismo. No es el destino, es solo el comienzo. Es la puerta de entrada a una forma de existencia más consciente, más despierta. Pero la verdadera pregunta es: ¿qué harás con ello? Porque una vez que la puerta está abierta, ya no puedes fingir que no has visto lo que viste. Ya no puedes ignorar la interconexión de todo, ya no puedes pretender que las casualidades son solo azar. Entonces, la responsabilidad recae sobre ti. Vas a encontrar momentos en los que desearás no haber empezado este camino. Momentos en los que la percepción ampliada te hará ver cosas que no querías ver. Tal vez en las personas que te rodean, en las estructuras sociales, en tu propia vida.
Pero aquí está la clave, la claridad siempre es mejor que la ignorancia, porque solo con claridad puedes tomar decisiones verdaderamente libres. Así que la pregunta final es esta: ¿estás listo para ver la verdad, sin importar cuál sea? ¿Estás dispuesto a seguir adelante, incluso cuando la realidad que descubras no sea la que esperabas? Porque abrir el tercer ojo no es un destino mágico donde todo es luz y conocimiento. Es un proceso que te confronta con la realidad en su forma más pura. Y la única forma de atravesarlo es con valentía. Llegados a este punto, ya no se trata solo de abrir el tercer ojo, sino de qué estás dispuesto a hacer con lo que has descubierto. Porque la verdadera transformación no ocurre en el momento en que comienzas a ver más allá, sino en cómo decides integrar ese conocimiento en tu vida. Mucha gente busca despertar su percepción esperando encontrar algo extraordinario, algo que cambie por completo su mundo. Pero lo verdaderamente extraordinario no es ver luces, energías o dimensiones ocultas, lo extraordinario es vivir con una conciencia expandida, con una comprensión más profunda de ti mismo y de la realidad. Y eso no es algo que sucede de un día para otro. Es un proceso, un camino que requiere valentía y compromiso. El tercer ojo no es solo un portal a una percepción superior, es también un espejo que te muestra quién eres realmente. No puedes abrirlo sin enfrentarte a tu propia verdad, sin ver las partes de ti que preferirías ignorar. Y ese es el verdadero reto. No se trata solo de expandir la conciencia, sino de tener el coraje de mirarte sin filtros y sin máscaras. Ahora te dejo con una pregunta que solo tú puedes responder: ¿estás dispuesto a ver la realidad tal como es, sin distorsiones, sin ilusiones, sin miedo? Porque si realmente quieres abrir tu tercer ojo, no hay vuelta atrás. Una vez que comienzas a ver con claridad, no puedes fingir que no lo hiciste. Si esta reflexión te ha hecho pensar, si sientes que este camino resuena contigo, quiero invitarte a que sigas explorando. Suscríbete al canal, porque aquí vamos a seguir profundizando en estos temas, en las verdades que pocos se atreven a contar. Sígueme en mis redes sociales para continuar la conversación, para compartir más conocimiento y conectar con personas que, como tú, están despertando a una nueva forma de ver el mundo. El camino apenas comienza. Ahora la decisión es tuya.